Radio, televisión y redes sociales, con el auspicio de GIF, pioneros en la lucha contra el cambio climático. ENAP, energía para Magallanes. Universidad Austral de Chile, admisión 2026, naturalmente parte de ti. TAPSA, líder en conectividad. Inmobiliaria Salfa Austral. Y Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, avanza sin límites. Presentan Aquí Hidrógeno Verde. Conduce Christopher Césped Cortés. La mañana con 10 minutos. Seguimos en Polar Comunicaciones. Esta vez nos trasladamos al estudio número 3. Estamos en el programa Aquí Hidrógeno Verde, este programa que de forma semanal, para ser más exacto los días martes, se desarrolla este espacio periodístico de conversación, de seguimiento en torno a la transición energética, el hidrógeno verde y por supuesto los proyectos involucrados a nivel nacional, sobre todo acá en Magallanes, y toda la evolución de la información que semana tras semana hemos intentado poder seguir en este espacio. Junto con la producción de nuestro productor Luis Barría, hemos tenido acá en el espacio, en el programa, la posibilidad de conversar con las empresas involucradas en los proyectos aquí en la región de Magallanes, con autoridades, ex autoridades también, la mirada de los emprendedores, los encadenamientos productivos, la educación técnica profesional, también por supuesto la mirada académica. Todo eso y mucho más lo hemos podido desarrollar en este espacio. Y a continuación vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestro primer invitado en la jornada del día de hoy. Vamos a estar conversando junto con él a través de forma telemática, a través de Zoom. Vamos a conversar junto con el doctor Domingo Ruiz León, investigador de la Facultad de Química y Biología de la USACH. Muy buenos días, Domingo. Gracias por conectarse con nosotros. Desde Punta Arenas, Chile, le enviamos un saludo. Preguntarle primero cómo está y cómo nos recibe la conexión, en la señal esta mañana. Hola Christopher, ¿cómo estás? Muy buen día. Bueno, muchas gracias por la invitación y los veo y los escucho de manera perfecta, así que por ese lado estamos bien. Excelente, nosotros igual le recibimos fuerte y claro. Muchas gracias por poder conectarse con nosotros y poder desarrollar este bloque. Hemos tenido la posibilidad de, semana tras semana, de conversar varios temas que involucren transición energética, hidrógeno verde, las nuevas energías, pero sobre todo lo que tiene que ver con investigación y desarrollo. Queremos desarrollar este bloque de la manera lo más integral posible, ir desde lo más general, después ir avanzando a lo específico. Y me gustaría comenzar preguntándole, ¿ha logrado avanzar, cambiar el lenguaje en torno a hidrógeno verde o a transición energética desde el 2020 a hoy 2026? ¿Ya hay capaz conceptos más cercanos, más familiarizados? ¿Capaz se ha logrado disminuir un poquito la incertidumbre, la ansiedad producto de esta industria más incipiente? ¿Cree usted que ha habido un avance en eso, ¿no? En lo comunicacional, en el manejo de conceptos? Wow, mira, esa es una pregunta compleja porque tiene varias aristas. El hidrógeno como concepto efectivamente está... O sea, si tú miras desde el 2020 a la fecha, tú ves que está en el colectivo de la gente ya maneja el tema del hidrógeno, sabe que Chile está en una carrera por posicionarse como un productor de hidrógeno a escala mundial. Por lo tanto, sí, efectivamente hay mucha información circulando respecto al hidrógeno y a las potencialidades que tiene, pero eso también tiene una cara que es una cara un poco compleja porque... hay mucha incertidumbre y hay muchas expectativas en un territorio en el que todavía no hay
grandes avances respecto de lo que teníamos hace 5 años atrás. Entonces, es complejo porque efectivamente hay mucha expectativa cifrada en el hidrógeno, muchos proyectos circulando, pero también los avances no van tan rápido como uno quisiera. Entonces, eso va generando incertidumbre en el mercado, en la academia, en inversores, pero es parte del desarrollo científico-tecnológico. Pero sí, hay un aumento significativo de volumen de información y tú ves que de manera diaria hay información que circula respecto a este tema, que es el hidrógeno. Muchas veces capaz, tanto a nivel por parte del Estado, tanto a nivel muchas veces capaz de las empresas involucradas en los proyectos y capaz muchas veces también por parte del mundo académico, queda ese desafío todavía de poder ampliar la mirada, ampliar la aplicación, ampliar el tema más allá de lo específico. Para ser más exacto, Domingo, es necesario todavía el poder, más allá del hidrógeno verde, del amoníaco o de los e-combustibles, el poder ver todo lo del alrededor, lo integral, los encadenamientos productivos, proyectos de universitarios muchas veces, investigación y desarrollo. ¿Hay como que ver esta situación desde lo integral? ¿Es un desafío todavía aquello? Mira, si tú me preguntas a mí en la práctica, yo creo que por parte del Estado, yo creo que ha habido todo un impulso súper fuerte en desarrollar la temática del hidrógeno. ¿Ya? Hay mucho financiamiento a nivel regional, a nivel país, para desarrollar proyectos en torno al hidrógeno. Pero como tú comentabas, precisamente con esa misma mirada, tanto la academia como la industria se han dado cuenta que el hidrógeno, como yo te comentaba, tiene varios bemoles, tiene varios peros. En este minuto todo lo que es el hidrógeno está un poco estancado a nivel global. Pero claro, por eso mismo se han ido desarrollando líneas alternativas que van asociadas al hidrógeno, pero que no son de hidrógeno directamente, que es como tú decías, por ejemplo, el desarrollo del amoníaco o los combustibles que son derivadas del hidrógeno, que dependen de tener hidrógeno, ¿ya? Pero que son salidas paralelas a tener solo hidrógeno como un solo producto. Entonces, hay mucho financiamiento a nivel estatal, a nivel de universidades y a nivel también de empresas que están interesadas en avanzar y en desarrollar, ¿ya? Pero es un tema que va más lento de lo que probablemente se proyectó en su minuto cuando se hizo este anuncio de que íbamos a ser una potencia mundial en producción de hidrógeno verde. Yo creo que aquí hay un poco más de expectativas que de realidad, pero se está trabajando precisamente en eso. Ya hay financiamiento circulante que tú lo ves en regiones como la que estás tú, por ejemplo, donde hay mucha inversión. Y por ejemplo en la zona de Antofagasta, acá en Santiago también, donde tú ves que hay mucho desarrollo, hay mucha inversión en proyectos y hay mucho interés en que estos proyectos avancen y salgan del pilotaje de una buena vez, ¿ya? Pero eso es lo que uno quisiera. La realidad va por otra línea temporal. Pero sí, hay todo un marco de compuestos y de materiales que se van asociando a la producción de hidrógeno, que no son necesariamente el hidrógeno como tal. ¿Resulta interesante o desafiante para nuestro país el estar en esta carrera a nivel internacional en lo que es transición energética e hidrógeno verde, considerando también lo que ha estado desarrollando en los últimos años, tanto a nivel comunicacional como a nivel de política, sobre la permisología, el aspecto normativo, el constantemente capaz, comparándonos con otros países que tienen una situación cultural y normativa ya arraigada desde hace muchos años? Entiendo que la situación normativa medioambiental del país es más o menos reciente, como desde los años 90. Quiero hacer un pequeño paréntesis sobre hidrógeno verde, Chile y esto de la permisología que ha dado tantos comentarios y lecturas. Es que, mira, yo creo que al hidrógeno le pasa un poco lo mismo que le pasa a la industria del litio, que es una industria que también va de manera paralela con esto, y es que al final una cosa es el discurso de lo que queremos hacer y otra es en la práctica cómo lo llevamos a terreno. Y ahí es donde la permisología es una traba, es una muralla grande que muchas veces frena inversiones. ¿Sí? Ese también es una arista que uno tiene que tomar. O sea, tú puedes financiar como Estado muchos programas de investigación, pero por el otro lado, cuando tú eso lo quieres llevar a terreno y quieres salir de la escala piloto y quieres poner una planta, tienes que pasar ya no por temas de financiamiento de investigación, tienes que pasar por permisos medioambientales que son largos, complejos, que son extenuantes, que muchas veces son muy disuasorios de los inversionistas. Entonces al final un inversionista
puede terminar aburriéndose y decir, ¿saben qué? Mejor me voy a otro país donde las normas medioambientales, que es por ejemplo el caso de Argentina, donde las normas medioambientales son mucho más laxas respecto de las que tenemos nosotros acá, son más rápidas, por lo tanto hay mucha inversión que se va directamente a nuestros países vecinos, precisamente porque nosotros tenemos un marco normativo que a veces frena inversiones. Eso es una realidad con la que tenemos que lidiar acá en Chile. Así que tal como tú apuntas, efectivamente un pequeño bypass con el tema de la permisología que lo tienes que sumar en la ecuación del desarrollo tecnológico. Tú vas con el desarrollo tecnológico a como puedes ir, pero por el otro lado, para ir a escala industrial tienes que pasar por los permisos medioambientales. Entonces ahí tienes otra traba que también complejiza el problema de masificar productos como el hidrógeno o el amoníaco o los biocombustibles. O sea, tienes que lidiar con otro tipo de problemas y eso a nosotros en Chile a veces nos pasa un poco la cuenta. 11 de la mañana con 20 minutos. Estamos conversando junto con el doctor Domingo Ruiz León, investigador de la Facultad de Química y Biología de la USACH. ¿Qué nos pudiese comentar respecto a esta investigación que apunta a poder desarrollar nuevo material para producir hidrógeno verde de una forma más eficiente y económica? Hemos tenido la posibilidad acá en el programa de conversar sobre las múltiples opciones de investigación y desarrollo en torno a hidrógeno verde, amoníaco verde. En algún momento nos conversaron acá respecto a el desafío a nivel internacional que implica el almacenamiento y transporte de este tipo de energía, pero ¿qué nos pudiese comentar respecto a esta investigación? Mira, precisamente tocaste 3 puntos que son súper relevantes dentro del marco de este tipo de investigaciones. Precisamente el hidrógeno es caro porque en primera instancia el costo de producción es más alto, es inviable económicamente en este minuto. El precio por por kilogramo de hidrógeno está muy por sobre lo que tú necesitas para poder hacerlo competitivo. Pero por el otro lado tienes el tema del almacenamiento y el transporte, que son 2 barreras súper complejas. Entonces, nosotros en particular, este proyecto, el que tú comentas, es un proyecto que apunta a resolver una pata de la mesa, que es precisamente la de buscar materiales que hagan que la producción de hidrógeno o sus derivados sea económicamente más viable. Nosotros, este proyecto lo que hace es un proyecto que en el fondo lidera la Universidad Católica, ¿ya? Que está precisamente apostado en un centro que es de amoníaco, ¿ya? Y la idea precisamente es buscar este material que es un sulfuro molibdeno que te permite a ti bajar los costos de producción respecto de lo que es el platino, que es el mejor material hoy por hoy, pero que encarece mucho el proceso. Entonces, este es un trabajo en conjunto que hacemos con la Universidad Católica y nosotros hacemos parte de la caracterización acá de los materiales y en la Universidad Católica se testea en electrolizadores a tiempo real la producción y masificación del hidrógeno y del amoníaco. Y la idea es esa, precisamente nosotros atacamos una de las 3 piedras fundamentales que tiene la comercialización del hidrógeno, que es buscar este tipo de materiales que te permitan que el costo de producción baje. Que todavía es una barrera que no hemos logrado vencer, o sea, todavía estamos en camino. ¿Cómo es el poder destacar, relativizar el potencial energético y eólico de nuestro país en contexto del hidrógeno verde y sobre todo de poder hacerlo de una forma más barata y eficiente? ¿Hay desafíos todavía para nuestro país o ya hay una experiencia previa de años que capaz necesita ser destacada y valorizada respecto, por ejemplo, al tema energético, solar y eólico? ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que en algún minuto esto se fragmentó, no sé por qué se trató de hacer esto como 2 enemigos que no funcionaban en conjunto, que era la industria del litio con la industria del hidrógeno, ¿ya? Que ambas tributan por ejemplo, el caso de ustedes que tienen energía eólica, y por lo tanto, así como en la zona de Antofagasta, donde tú tienes mucha radiación solar y puedes usar la energía solar de manera más eficiente, yo creo que el desafío nuestro es el ir avanzando en la integración de sistemas, ¿ya? Porque, por ejemplo, la energía eólica tú no solo la puedes usar para la manufactura económica de hidrógeno, también la puedes usar para almacenamiento de energía, ¿ya? Entonces, yo creo que el desafío nuestro es un poco ir ampliando el espectro de aplicaciones con las que podemos ir integrando distintas tecnologías
a partir de una sola o de mezcla de varias de ellas. Tú puedes tener un sistema eólico que almacena energía en baterías de litio y que se puede alimentar a través de un sistema con combustible, por ejemplo. Entonces, eso todavía nos falta. Nosotros todavía estamos muy encasillados en dos mundos por separado todavía en este país, y son como industrias que corren de manera paralela y compiten y no tributan entre sí. Entonces yo creo que ahí hay un desafío que tenemos que comenzar a vencer. Justamente estamos viendo ahí en pantalla esta publicación que está también disponible en radiopolar.com, que nosotros la publicamos desde usach.cl, esta investigación que apunta a desarrollar nuevo material para producir hidrógeno verde en una forma más eficiente y económica. Y justamente aquí el doctor Domingo Ruiz León nos comentaba respecto a la conexión que hay con el mundo del litio. Muchas veces capaz la gente cree que están en carriles diferentes. Quiero hacer un pequeño paréntesis, Domingo, para que hablemos respecto a Chile, el tema del litio y llevarlo capaz a situaciones más del día a día. Me imagino, el ejemplo capaz más práctico son las baterías de los dispositivos celulares o situaciones que involucran, por ejemplo, vehículos híbridos. Conectemos ahora litio en todo este contexto. Mira, lo que pasa es que efectivamente son dos industrias que a nosotros como país nos deberían dar algunos réditos, porque, por ejemplo, voy a hacer me voy a volver un pequeño punto con el hidrógeno, y es que precisamente, claro, la industria está estancada. Si tú miras, el escenario internacional está un poco complejo. Hay mucho proyecto que se financió que todavía no pasa de pilotaje, eso es un problema, ¿ya? A nivel internacional, Alemania, por ejemplo, ya viene cancelando proyectos grandes, porque se dieron cuenta que era económicamente inviable a la fecha. Por lo tanto, a mediados de año precisamente estuve en un foro que armó la Armada de Chile respecto a las proyecciones del hidrógeno. Y claro, hay un nicho que es súper interesante para el hidrógeno, que es donde tiene un nivel de penetración importante, que es, por ejemplo, para transporte marítimo. Ese es un nicho en donde el hidrógeno precisamente tiene una potencialidad muy grande. Entonces, hay un programa de aquí al 2050 de ir trabajando en el tema del almacenamiento, del transporte y de la producción de hidrógeno o sus derivados, ¿ya? Para poder hacer el transporte naviero más viable. Pero en ese mundo, de manera paralela, tú ves que toda la electromovilidad en este minuto, y más del 99% de todo lo que se genera en transporte público, es en función de baterías de litio, ¿ya? Entonces, yo creo que lo que tú tienes que ir buscando son precisamente esos nichos en donde tú puedas ir haciendo aportes y no hacerlos competir, porque son procesos sinérgicos, ¿ya? Entonces, claro, en el mundo del litio, efectivamente, la electromovilidad es algo que las baterías están manejadas más por el minuto, por el litio. El hidrógeno no tuvo una cabida, se pensó en un minuto para transporte de gran volumen, como por ejemplo trenes, cosas más grandes, pero claro, son muchos esos proyectos en este minuto ya se han cancelado y vienen vuelta atrás. Entonces hay todo un recircular de conocimiento que te permite ir, después de experiencias previas, ir viendo en dónde están los nichos óptimos en donde tú puedes invertir la tecnología, ¿ya? Entonces, el litio, por ejemplo, claro, se ha ido posicionando para el tema de electromovilidad, pero hay otros nichos donde el hidrógeno tiene potencialidad, en donde el litio no la tiene, ¿ya? Entonces, ese es lo que nosotros tenemos que ir buscando como país para poder focalizar las inversiones en respecto a las áreas en donde sí vas a tener éxito o no, pensando en el desarrollo que viene a futuro. ¿Es importante, cree usted, o es desafío país, el ir entendiendo que en este contexto de transición energética, de el uso de, o sea, el proceso de descarbonizar la matriz energética de nuestro país, cree usted que es necesario en los tiempos actuales, 2026, el todavía tener en consideración y en importancia los combustibles fósiles, los hidrocarburos? Tenemos una situación acá en Magallanes con lo que es la Empresa Nacional del Petróleo, los pozos de gas natural, sin dejar de lado la transición energética, el descarbonizar. ¿Cree usted que está este desafío país de no bajar la guardia respecto a lo importante que sigue siendo la matriz energética actual, los combustibles fósiles, los hidrocarburos, sin dejar de lado la transición? Mira, tú sabes que ese planteamiento que tú me haces es interesante desde varias aristas, porque precisamente, ¿qué es lo que pasa? Si tú comienzas a mirar cuál es el nivel de penetración, por ejemplo, de los automóviles eléctricos en el país, sigue siendo baja, ¿ok?
Por lo tanto, en nuestro país todavía el 80% de la matriz de automóviles que circulan en el país son con combustibles fósiles, ¿ya? La transición no se va a lograr de aquí al 2030, como eran los primeros planes que anunció Europa, que creo que se fueron muy rápido en eso, y ahora se dieron cuenta de que no es viable al 2030 cumplir con la meta, y por lo tanto ya estamos alargando los plazos al 2050, que es una meta más realista. Lo mismo pasa con otras tecnologías. Entonces, es importante trabajar en esas áreas, pero yo siempre digo, o sea, no hay que. De repente hay muchas cosas que se venden como eslogan, ¿ya? Esto de carbonicemos y hay un montón de cosas. Pero, por ejemplo, pasa precisamente con este tema. Cuando tú quieres alimentar, por ejemplo, un set de baterías, tu automóvil, si tú tienes un automóvil eléctrico y tú lo quieres enchufar a la red, ¿ya? Esa energía mayoritariamente no viene de paneles solares ni viene de energía eólica, viene de plantas donde tú usas combustible fósil. Entonces la energía no se crea de la nada. Entonces tú para poder alimentar tu automóvil tienes que enchufarlo en la red eléctrica, y esa energía no viene de la nada, pues viene de un sistema que está consumiendo, por otro lado, de manera oculta, de alguna manera, combustibles fósiles. Entonces es importante ir avanzando en la matriz, pero por supuesto que es importante. Lo que pasa es que Chile tiene varios proyectos, pero que claro, que todavía no satisfacen. Yo sé de paso un país pequeño, ¿ya? Pero somos una buena vitrina para poder probar y testear este tipo de tecnologías, precisamente porque somos un país con una alta penetración de tecnología, pero también tenemos un país donde podemos probar muchas tecnologías de manera paralela, como es la eólica en el caso de usted, o la solar en el caso de la zona norte del país. Entonces hay que ir buscando esos arreglos, pero es importante ir decarbonizando, pero tampoco hay que comprarlo como un dogma en donde uno cree que esto uno enchufa y la cosa es mágica, no. Y los combustibles fósiles van a tener una vida todavía no tan corta como la gente cree. 11 de la mañana con 30 minutos. Para finalizar, doctor Domingo Ruiz León, me gustaría dejarle las pantallas y los micrófonos de Polar Comunicaciones para que nos pudiese entregar un mensaje o un comentario respecto a todo lo que involucra transición energética e hidrógeno verde en nuestro país. Muchas veces capaz está la ansiedad, la incertidumbre respecto a la llegada, la aplicación, la puesta en marcha de la industria, la competitividad actual a nivel internacional, la oferta y la demanda. ¿Cree usted que muchas veces hay que aterrizar aquello, ir comprendiendo los tiempos de los procesos de industrias incipientes? Como para finalizar la conversación, ¿qué mensaje le gustaría poder dejarnos en toda esta situación que semana tras semana nos trae nuevas novedades? Noticias. Mira, yo creo que lo primero, y muchas gracias por la tribuna, yo creo que no hay que bajar la guardia. Yo creo que estamos haciendo el trabajo que hay que hacer. Hay inversión, hay interés en desarrollar nuevas tecnologías, pero yo creo que lo que hay que evitar es esto de vender estas bombas noticiosas de que vamos a ser los principales, vamos a ser los campeones del hidrógeno, cuando en la práctica no lo somos, ¿ya? Yo creo que eso no ayuda, pues sabes que eso genera incertidumbre, genera ansiedad, genera presión excesiva sobre gente que quiere invertir y que se da cuenta que los resultados no vienen a corto plazo. Los procesos en general son de mediano a largo plazo. Las inversiones en investigación no son cortas. Por lo tanto, tú vas generando una presión innecesaria respecto de inversores, de academia. Por lo tanto, yo creo que esto hay que tomarlo con calma, con premura. Los plazos probablemente van a ser más largos de los que se anunciaron en un principio, pero yo creo que es importante. O sea, yo creo que un país que no se anima a desarrollar tecnología muere en el intento. Hay que morir en el intento. Yo creo que pasa lo mismo con la industria del litio. O sea, nos contentamos con seguir vendiendo materias primas y en la cadena de valor seguimos sin aportar mucho, ¿ya? Y con el hidrógeno pasa algo parecido. El hidrógeno tiene otro problema, que es un problema más previo, que es la generación del hidrógeno, pero que requiere investigación y desarrollo en cantidad importante. Entonces no hay que dejar de lado aquello. Yo creo que no hay que bajar los brazos. Chile está en una muy buena posición. Chile tiene un ecosistema que es muy robusto. Chile tiene un sistema de I+D muy robusto. Ya tiene muy buenos investigadores y académicos en todas las disciplinas. Tenemos un sistema que nos permite abordar problemáticas grandes, pero también falta un poquito
el dar ese paso adelante, el no ser tan a veces mojigato en términos de que nos conformamos con el piloto y no vamos más allá y las inversiones siempre son hasta cierto nivel. Yo creo que eso nos falta. Yo creo que hemos dado pasos importantes, pero yo creo que aún falta todavía desarrollar y darle más musculatura a este sistema, ¿ya? Yo creo que en eso es importante, el mensaje es a inversionistas, a toda la gente que tributa en estos sistemas a no bajar los brazos. Las investigaciones son procesos de largo plazo y eso hay que entenderlo como tal. Es un negocio de largo plazo. Por lo tanto, en ese marco hay que seguir invirtiendo, hay que seguir desarrollando, hay que ser inteligentes a la hora de invertir y no seguir buscando donde no vamos a encontrar. Yo creo que así tal como la generación del hidrógeno tiene problemas y apareció la derivada de, por ejemplo, el amoníaco como combustible o los bicombustibles. Eso es lo que tenemos que ir haciendo, ir buscando las alternativas inteligentes de manera tal de optimizar los recursos que tenemos y no seguir empecinados en ser los mejores del mundo en un tema particular, porque a lo mejor probablemente podemos serlo, podemos no serlo, pero hay que evitar la incertidumbre. Entonces yo creo que hay que aterrizar los pies, hacer inversiones tal como se está haciendo ahora y desarrollar y ser inteligentes en las inversiones. Conversamos esta mañana vía telemática junto con el doctor Domingo Ruiz León, investigador de la Facultad de Química y Biología de la USACH. Muchas gracias por poder conectarse con nosotros acá desde Punta Arenas, Chile. Siempre es interesante para los medios de región poder contar con este tipo de conversaciones, de instancias, poder acercar a la audiencia magallánica cómo se desarrollan estos temas a nivel país, sobre todo también desde la mirada académica de la USACH. Gracias por la disponibilidad en su agenda para conversar con nosotros. Esperamos conversar nuevamente la temporada 2026. Un abrazo inmenso al equipo de trabajo y que sea una muy buena semana, Domingo. Muchas gracias por la invitación, Christopher. Yo de verdad muy agradecido por la tribuna. Ahí conversábamos junto con el doctor Domingo Ruiz León, investigador de la Facultad de Química y Biología de la USACH. Agradecemos al equipo de comunicaciones que hizo posible esta entrevista junto con el académico de la Universidad de Santiago. Todos los detalles van a estar disponibles en nuestro sitio web en radiopolar.com. Manténgase en nuestra sintonía, ya volvemos.